Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días. En nombre de la quinta versión de la Cátedra Global de Uninorte, les damos una muy cordial bienvenida a la conferencia El Laboratorio Extendido, Nuevas Perspectivas para la Educación Científica en Entornos Digitales, para el cual contamos con la especial participación del doctor Ignacio Idoyaga. El doctor Idoyaga es doctor por la Universidad de Buenos Aires, bioquímico egresado y profesor de física de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la Universidad de Buenos Aires. Es director adjunto del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica e investigador y miembro del Comité Académico del Instituto de Investigaciones en Educación Superior de la Universidad de Buenos Aires. Realiza sus estudios de postdoctorado con una beca interna de CONICET. Sus principales líneas de trabajo se inscriben en el área de la didáctica de las ciencias naturales, versan sobre la construcción de significados compartidos entre profesores y estudiantes, mediada por representaciones visuales y o en el marco de actividades experimentales. Dirige y participa en el dictado de cursos de posgrado en su universidad y en programas de especialización y maestría en el extranjero. Forma recursos humanos ejerciendo como director de tesis de posgrado. Es presidente, además, de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina y de la Mesa Interamericana de Diálogo por la Educación Científica y secretario ejecutivo del Consorcio de Grupos de Investigación en Educación de Ciencias de la Argentina. Doctor Ignacio, sea usted bienvenido. Muchas gracias, Lara, por la generosa presentación. Para mí es un placer estar en este espacio, conocer esta universidad y poder, particularmente, ¿no?, estos tiempos difíciles para toda la región y en particular para la querida Colombia, expresar mi solidaridad y mi abrazo con el pueblo colombiano y con toda la región que está pasando momentos complicados. Si les parece bien, vamos a compartir mi presentación y entonces ya empezar a recorrer este camino. No sé si la están viendo ahora en este momento la presentación. Ahí está, perfecto. Este camino que tiene como propósito en estos minutos reflexionar sobre un modelo teórico, un modelo de trabajo, un modelo para el diseño de actividades experimentales en entornos digitales que hemos denominado laboratorio extendido. Precisamente, este modelo surge, se acelera y toma forma en la pandemia. Y precisamente porque estemos hablando de este modelo y las ventajas que tiene, no vamos a dejar de reconocer que este tiempo de pandemia ha sido un tiempo de pérdida, un tiempo doloroso para todos nosotros y un tiempo donde los profesores hemos tenido que salir a tratar de seguir enseñando a pesar de todo lo que nos fue pasando como pueblo, como sociedad. Quiero empezar precisamente diciéndoles algo que ustedes, por supuesto, ya conocen, que es que las actividades experimentales son planificadas didácticamente. Son actividades que implican el reconocimiento, la manipulación y la estimación de variables y el análisis de los resultados. Es decir, van a implicar en gran medida procesos de medición, tanto cualitativos como cuantitativos. Desde hace tiempo, en la tradición de la enseñanza de las ciencias naturales, se han incluido una gran cantidad de actividades experimentales. Sin embargo, esta inclusión, si la revisamos, si revisamos lo que dicen los principales autores en bibliografía, no es del todo feliz. Es decir, en primer término, encontramos una debilidad conceptual. Es decir, es muy difícil decir exactamente qué son las actividades experimentales y sobre todo cuáles son los objetivos que persiguen. De hecho, hay una confusión generalizada entre los objetivos de las actividades experimentales y los objetivos generales de cualquier curso de formación, de educación formal en ciencias, en química, en física, en biología. También existe una fuerte identificación entre lo que serían las actividades experimentales y los trabajos prácticos de laboratorio. Esta identificación es tan fuerte que lleva a una reducción del concepto y nos hace pensar exclusivamente que las actividades experimentales que podemos hacer en el marco de nuestra enseñanza son trabajos prácticos de laboratorio. Estos trabajos prácticos de laboratorio, además,
tradicionalmente se llevan adelante con protocolos tipo receta que implican un limitado margen de acción para los estudiantes. Siguiendo con esta idea, otro de los problemas es la subordinación de estas prácticas de laboratorio a la teoría. En general, en el esquema tradicional, como estábamos diciendo, vamos al laboratorio precisamente para, bueno, tratar de corroborar, dicen muchos profesores, aquellas cuestiones que han sido abordadas de una manera más libresca. También existen impedimentos externos que hacen que siempre estas actividades estén limitadas, ¿sí? Y además, esta ida al laboratorio muchas veces es descontextualizada, es decir, realizamos prácticas en el laboratorio sin que estas prácticas sean ricas en contexto, sin que estas prácticas nos permitan, digamos, tener distintos tipos de enfoque, hablar de otras cuestiones. Son casi prácticas asépticas. Prácticas asépticas que también tienen un desbalance en la distribución de la carga cognitiva, es decir, los estudiantes tienen que poner mucho de sí para poder llevar adelante los procedimientos y ahí se genera cierto desbalance donde hay una pérdida de oportunidad de construir significados porque, bueno, está toda la atención puesta en llevar estos procedimientos de manera acorde hacia la falsa promesa de un único resultado, ¿no? Estos protocolos tipo recetas tienen en general asociados un resultado esperado. Todo esto lleva a la construcción de ideas deformadas de ciencia y también hemos notado que en las prácticas de laboratorio se dan determinadas dinámicas de grupo que hoy en día valdría la pena mirarlas desde la perspectiva de género. Es quizás precisamente el laboratorio uno de los lugares que más tenemos que mirar desde la perspectiva de género y ver qué está pasando con las dinámicas de grupo que ahí se establecen. Todo esto está altamente reportado en bibliografía desde los años 90, los estudios de Hudson, por ejemplo, o de Barberá, por nombrar algunos clásicos, dan cuenta de todo esto y aparte hablan de la pobre eficiencia en términos de resultados de aprendizaje que tendrían estas prácticas experimentales. Pero por los profesores de ciencia están muy valoradas. De hecho, las valoramos muchísimo. Las apreciamos y forman parte de nuestra tradición. Y tienen que ver, quizás, aunque tenemos cierta intuición de que estas prácticas permiten la construcción, como decía, de aprendizajes de lo que respecta a conceptos, a valores y sobre todo a procedimientos. Y esto es particularmente importante en educación superior. En educación superior el aprendizaje de los procedimientos atado a las actividades experimentales es muy importante. Luego, claro, llegó marzo de 2020, a nuestra región más o menos, unos días antes, unos días después, es cuando la pandemia golpea nuestra América Latina, y ahí aparecen las medidas sanitarias que imponen el distanciamiento social. Consecuentemente, se procede a la suspensión de las clases presenciales y se instaura algo que podemos llamar una enseñanza remota de emergencia. Esta enseñanza remota de emergencia dista de lo que son los programas de educación a distancia, sobre todo en sus propósitos y valores. En este tipo de enseñanza de emergencia, el principal valor es sostener, garantizar la continuidad educativa. Y esto no siempre genera ecosistemas educativos robustos. La enseñanza remota de emergencia, por supuesto que no es una idea nueva, existe desde hace muchísimo tiempo, se ha puesto en marcha, por ejemplo, ante catástrofes naturales en distintas partes del mundo o ante grandes guerras. La novedad es que se ha dado ahora de manera masiva y que se ha optado mayormente por hacer una enseñanza remota de emergencia en entornos digitales. Acá aparece la principal cuestión. Cuando entramos a un entorno digital, la idea de realizar actividades experimentales entendidas en este reduccionismo del trabajo práctico de laboratorio se hace particularmente compleja, porque la ida al laboratorio presencial ya no es posible. Y entonces se articulan una serie de cursos, incluso a nivel superior, de ciencias, que son puramente librescos. Es decir, donde la posibilidad de trabajar con actividades experimentales como modo como estrategia de elección para promover el aprendizaje, sobre todo de procedimientos, se ve absolutamente desdibujada. Entonces, nos pusimos a pensar y la cuestión ya no es si es posible hacer actividades experimentales en entornos digitales, porque está claro que sí. La pregunta
debería ser si estamos dispuestos a hacerlo y a invertir en esto. Y particularmente desde la educación superior, pero también con correlatos en la escuela media y con correlatos quizás también en la formación inicial, el poder incluir actividades experimentales en nuestra enseñanza brinda la posibilidad, como decía, de maximizar las oportunidades de aprendizaje de ciertos procedimientos, también de valores vinculados al quehacer científico, al quehacer experimental, y también de conceptos. De alguna manera es ofrecer un modo de conocer diferente que no debería estar ausente en nuestra propuesta de enseñanza por más que sean en entornos digitales. Particularmente, los procedimientos que se pueden aprender asociados a la actividad experimental, que la enseñanza asociada a la actividad experimental promueve, son de dos tipos, procedimientos intelectuales y procedimientos sensorio-motores. Los procedimientos intelectuales son aquellos que tienen que ver con el reconocimiento de determinado objeto o suceso. Piensen en reconocer, por ejemplo, las variables, poder decir cuál es una variable independiente, cuál es una variable dependiente, en el marco de una actividad experimental. Y procedimientos intelectuales de control, que son aquellos que permiten ejercer a través de determinada supervisión una acción y tomar decisiones para generar cierto grado de control sobre la experiencia, sobre lo que está pasando, sobre aquello que se está controlando. Acá podríamos tener que ver, por ejemplo, la identificación de valores de cortes, la toma de decisiones respecto a cuando se ha algún valor de corte en una práctica experimental, etc. Estos procedimientos intelectuales se aprenden cuando uno hace actividades experimentales, pero no solamente estos, sino también procedimientos sensoriomotores. Algunos que tienen que ver con los procedimientos sensoriomotores de acción, vinculados a la motricidad fina, operar, por ejemplo, una pipeta, una bureta, en el caso de la química, un calibre, podría ser algún otro elemento de medición, en el caso de la física, y procedimientos sensoriomotores de observación, que implican no solamente la observación, sino la significación de un hecho, de un dato, ¿no? De un hecho como un dato de una observación. Y precisamente acá podría comentar aquel ojo entrenado que puede identificar el punto final de una titulación en química, o que puede aprender a diferenciar el espectro, digamos, el semicampo luz-luz, luz-sombra, en el caso del uso de un polarímetro, en alguna práctica de una física, de una óptica física. Digo, hay muchísimos elementos que se aprenden, ¿no? Procedimientos sensorio-motor de observación que se aprende cuando uno hace prácticas experimentales. Es decir, en entornos digitales, cuando la enseñanza se torna en entornos digitales, la enseñanza de estos procedimientos debería seguir presente y habría que articular modelos que nos permitan seguir enseñando estos procedimientos incluso en entornos completamente digitales. Es en este momento cuando nos pusimos a trabajar y diseñamos lo que llamamos modelo de laboratorio extendido, que es un modelo para el diseño de actividades experimentales en entornos digitales. Entendemos este laboratorio extendido como el uso didáctico y sistémico de diversos dispositivos y estrategias para llevar adelante actividades experimentales en entornos educativos digitales. Lo importante de entender acá es que no se trata el laboratorio extendido de una única aproximación, sino de construir didácticamente un híbrido experimental, donde distintos recursos, distintos tipos de laboratorio, y ahora vamos a ver qué tipos de laboratorios, actúan de manera sinérgica con el objetivo de aumentar entonces la probabilidad de los aprendizajes que se generan, sobre todo vinculados a estos procedimientos que estábamos hablando, pero también a actitudes y conceptos. Los elementos que pueden formar parte del laboratorio extendido son múltiples, y acá simplemente voy a comentar algunos de manera, ejemplificadora, porque en realidad hay muchos otros que se podrían integrar. Lo importante no es cuáles son los elementos, sino cómo se logra esa integración para maximizar las oportunidades de aprendizaje. Están, por ejemplo, las actividades experimentales simples, AES o laboratorio casero, que son aquellas actividades que se pueden trabajar en las casas, son potencialmente ubicuas, tienen procedimientos muy sencillos, por lo que solucionan el balance de la carga cognitiva y pueden ser muy interesantes a la hora de construir significados y muy útiles también para desarrollar ciertos procedimientos sensoriomotores. Están las simulaciones,
ya conocidas por todos, que se vienen trabajando desde hace años. Está el laboratorio móvil, que es el uso de los teléfonos inteligentes, y acá hay como distintos usos, ¿no? El uso del laboratorio móvil en términos de que es un soporte, un dispositivo que puede soportar, por ejemplo, simulaciones, pero también es un dispositivo que se puede convertir en una herramienta extraordinaria de medición y que nos permite que los estudiantes puedan tomar datos empíricos desde sus casas, en un trabajo de campo que estén realizando de manera sola y segura, en un ambiente distinto, sin necesariamente de tener todos los dispositivos que hay en un laboratorio presencial. Luego están los laboratorios virtuales, que también son software, comparten con las simulaciones, pero que realmente tienen un grado de complejidad mayor, ¿sí? Hay como un entorno virtual, de laboratorio virtual, donde se trabaja, ¿no? En esto trata de emular muchas cosas del laboratorio presencial, son muy útiles para algunos procedimientos intelectuales que se pueden desarrollar en estos laboratorios virtuales, ¿sí? Y está el correlato, que es el laboratorio remoto, que yo creo que es fundamental en la educación superior, que es un laboratorio real al que se accede remotamente y donde los datos son empíricos, reales, accesibles, ¿sí? Y ahí nos tiene la ventaja de poder trabajar el laboratorio remoto con la incerteza del dato empírico, ¿no? Hay mucha cuestión ahí de incertidumbre que se puede trabajar, de metrología, de trabajo con los datos, etc. Pero también hay otras aproximaciones que podrían incluirse como elementos de este laboratorio extendido como híbrido experimental, que tienen que ver con el uso de otras tecnologías emergentes, como podría ser la realidad aumentada, algo muy valioso, la realidad inmersiva, ¿sí? Que también nos permite desarrollar algunos procedimientos de observación que son particularmente interesantes. Es decir, existen muchos elementos dentro del laboratorio extendido, muchos laboratorios que confluyen en este laboratorio entendido, el laboratorio casero, el laboratorio virtual, el laboratorio remoto, el laboratorio móvil. Algunos de ellos pertenecen al mundo real y otros pertenecen al mundo virtual. Es decir, las actividades experimentales simples, ¿no? Que están por este lado, y el laboratorio remoto son experiencias reales. En cambio, las simulaciones y el laboratorio virtual son experiencias virtuales. Las simulaciones y las actividades experimentales simples se mantienen en un grado de simpleza procedimental. En cambio, los laboratorios virtuales y remotos pueden tener elementos más complejos. Y el laboratorio móvil está en el centro, digamos, de esta mira, de estos ejes coordinados, porque de alguna manera depende mucho del uso que se esté haciendo. Se puede usar como elemento de medición en el mundo real o se puede usar como soporte de la realidad aumentada, de la realidad inmersiva, y en este caso estaríamos más cerca de un mundo virtual. El laboratorio, entendido en esta lógica del laboratorio remoto, tiene aparte la ventaja de ser un laboratorio profundamente simbólico. Es decir, independientemente de los elementos que pongamos en juego y estructuremos, de cómo los secuenciemos y cómo trabajemos todas estas posibilidades, va a tener una carga simbólica, una carga representacional muy grande y va a permitir trabajar entonces con comodidad en distintos niveles de representación. Acá hay 3, podría haber 4. En el caso de la química, en general se trabaja en 3. En el caso de la física, a mí me gusta también pensar en 3. En el caso de la biología, habría un 4º nivel, que es el nivel microscópico, que no lo estoy considerando en esta transparencia, en este slide. Pero básicamente, lo que quiero decir con esto es que el laboratorio, pensado así, esta lógica de extensión del laboratorio, permite trabajar a nivel macroscópico, ¿no? Representaciones fenomenológicas, para estudiar propiedades empíricas. Por ejemplo, hay conceptos que solo se pueden entender en términos macroscópicos, como por ejemplo el concepto de pureza en química orgánica, ¿no? Esto de que se mantenga el punto de fusión, digamos, constante en el tiempo. La mejor manera de entenderlo y verlo es a nivel macroscópico. Obviamente tienen sus correlatos en los niveles submicroscópico y simbólico. El nivel submicroscópico es el que tiene que ver con las representaciones modélicas diseñadas fundamentalmente para la comprensión cualitativa, ¿sí? de algunos aspectos. Y en cambio el nivel simbólico tiene que ver entonces con representaciones simbólicas que son muy útiles, no exclusivamente, pero son muy útiles a la hora de trabajar en la comprensión de fenómenos cuantitativos, ¿sí? Por supuesto, todo esto nos ayuda de alguna manera a superar algunos de los obstáculos
¿no? El trabajo en el laboratorio extendido en los diferentes niveles de representación, algunos de los obstáculos que vienen atados o que están vinculados a los distintos niveles de representación que tienen nuestras disciplinas. Para no ahondar en todos los problemas que podemos tener, la falta de experiencia macroscópica que pueden tener nuestros estudiantes, los errores sobre la naturaleza a nivel submicroscópico, ¿sí? Que son base de la confusión, sobre todo en la naturaleza de la materia, la falta de entendimiento de algunas de las condiciones del nivel simbólico, pero creo que el mayor de las dificultades o la mayor de las obstáculos que tienen que enfrentar nuestros estudiantes tienen que ver con poder moverse con cierta soltura en estos tres niveles. Los expertos, los profesores, lo hacemos sin ningún problema, pero los estudiantes poder cambiar, ¿no? Conectar estos tres niveles de representación del mismo, digamos, concepto, es de alguna manera un desafío adicional. Por eso el laboratorio extendido, que trabaja simultáneamente y hace conexiones explícitas entre estos distintos niveles de representación, tiene ahí también una oportunidad. Adicionalmente, y acá les quiero mostrar una imagen, este es un laboratorio remoto desarrollado por nuestros colegas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, encabezados por el doctor Carlos Arguedas Matarrita, con el que venimos trabajando también en el grupo. Este es un laboratorio, una titulación ácido base que se hace remota. Fíjense, les traje esta captura, es una pequeña captura de una porción del laboratorio, cómo se trabaja al mismo tiempo el nivel macroscópico y el nivel simbólico, en este caso en términos cartesianos, ¿sí? Esta famosa curva de titulación, y el trabajar conjuntamente y simultáneamente estas cuestiones permite también encarar el proceso de graficacia, ¿sí? Graficacia en inglés, que tiene que ver con la alfabetización gráfica propia de la enseñanza o de la educación científica, ¿no? Que se va dando a lo largo de la educación científica. Así que ahí tenemos algunos de los componentes que podrían integrar el laboratorio extendido y también algunos de los niveles de representación donde se trabaja. Otra cuestión que permite el laboratorio extendido es trabajar, es un laboratorio multipropósito. Es decir, se pueden realizar distintos tipos de prácticas, ¿no? De alguna manera amalgamadas en esa construcción secuencial que es el laboratorio extendido, en esa secuencia de trabajo que es la secuencia del laboratorio extendido, que va a incluir ejercicios, experiencias e investigaciones. Ejercicios son pequeñas actividades destinadas fundamentalmente a que el estudiante aprenda algunas técnicas y algunas destrezas. Por ejemplo, a leer en un calibre. Leer en un calibre es una destreza técnica, ¿sí? Que implica la realización de ejercicios, de medir en el calibre. Entonces, esto se puede hacer, sin duda, en un entorno digital a través de esta lógica del laboratorio extendido. También se pueden hacer experiencias que tienen que ver con lograr que el estudiante tome conciencia, ¿sí? De algún fenómeno natural. En este caso estamos hablando de la difracción de la luz. Pero, de todas maneras, podría ser cualquier otro fenómeno, fenómenos de tensión superficial. Esto se puede hacer muy bien con actividades experimentales simples, por ejemplo, ¿no? Que se pueden hacer en las casas, como ya veníamos diciendo. Y otra cuestión que se incluyen fuertemente en el laboratorio extendido y quizás no están tan presentes en los otros modelos de laboratorio o laboratorios presenciales, tienen que ver con la realización de investigaciones, que son actividades que incluyan, ¿sí? Actividades experimentales, pero que tengan la finalidad de resolver problemas abiertos. Es decir, acá tenemos que desarmar totalmente la lógica del protocolo tipo receta. No son problemas abiertos que se pueden resolver de distintas maneras. Y por supuesto hay actividades que son actividades mixtas que en el laboratorio extendido pueden responder, digamos, a distinto tipo de propósitos. Muy bien, charlamos un poquito entonces de cuáles serían los componentes, qué pasa con las características representacionales y con los propósitos de las actividades incluidas en el modelo del laboratorio extendido como modelo de secuenciación, ¿sí? Para hacer propuestas de actividades experimentales en entornos digitales. El laboratorio extendido tiene otra ventaja fundamental, que es un laboratorio profundamente contextual. Es decir, viene a resolver este modelo, a tratar de resolver esta lógica de que las actividades de laboratorios eran, si se quiere, bueno, asépticas, descontextualizadas, poco vinculadas con la realidad. Es decir, cuando trabajamos en la lógica del laboratorio extendido, las actividades que proyectamos, aparte de incluir actividades experimentales de distintos tipos, con distintos recursos y distintos niveles de representación, incluyen todas actividades ricas en contextos. Un contexto, por
la nosotros discutíamos mucho cómo afecta el que estamos viviendo, ¿no? Esta realidad en la pandemia, nuestras prácticas de enseñanza, cómo incluir ese contexto, ¿no? En nuestras prácticas de enseñanza. Entonces, incluye la educación, en el caso de la educación, incluye los agentes que van surgiendo, incluye también intereses de los actores educativos. La ventaja del laboratorio extendido también estaría en que se pueden diseñar en función de los intereses de distintos grupos de alumnos de necesidades educativas diversas. Así, podemos pensar en el laboratorio extendido como un laboratorio narrativo, donde la narrativa, que hay mucho ahora que se está investigando, yo lo escuchaba a Agustina divulgando en todo lo que es el campo de las narrativas, ¿sí? Me parece que en el laboratorio extendido el soporte narrativo, el poder narrar, ¿sí? Que de alguna manera hila y amalgama las actividades que se van a incluir, es algo fundamental. Sobre todo porque estamos desde muy niños seteados para poder conocer el mundo a través de las narraciones. Es también un espacio para la toma de decisiones. El laboratorio extendido puede también incluir a una universidad, bueno, con una compañera de Carolina Sarah, que trabajamos en órdenes. Creo que el laboratorio extendido es incluir esto, simuladores de toma de decisiones. Lejos, pero el hecho de tomar decisiones en la formación, sobre todo en el nivel superior, es una cuestión fundamental porque se tiende a la ganancia de autonomía de los estudiantes. Es una invitación a problemas ricos en contextos, es decir, cuando uno trabaja la lógica del laboratorio de estos laboratorios experimentales son asépticas, sino que siempre están atadas o construidas a través de problemas. Y finalmente puede ser un taller de casos. Muy importante en la formación, por ejemplo, en medicina o en la información, bueno, en distintos campos, ¿no? Donde el trabajo con el caso real podría estar también en esta lógica del laboratorio extendido. En definitiva, con todo lo que más o menos hasta ahora comentamos, me permite decir que es un laboratorio doblemente oportuno, porque por un lado es un espacio de exploración para los estudiantes. A diferencia del laboratorio tradicional, donde los grados de libertad son bajos, y esto tiene mucho que ver con la poca eficiencia, bueno, muchos autores hablan de que al principio los estudiantes están estimulados por ir al laboratorio, pero a lo largo del tiempo, cuando van reiteradas, esta falta de grados de libertad hace que también haya una poca motivación, por decirlo de alguna manera, una poca significación de esa actividad. El laboratorio extendido, los estudiantes pueden prácticas en cualquier momento, tanto el laboratorio remoto, el laboratorio de realidad aumentada, las AES, se pueden hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, tantas veces como haga falta y con las modificaciones que los estudiantes puedan incorporar de motu propio. Entonces, aumenta mucho los grados de libertad de los estudiantes y tiende a la autonomía, algo que, mientras más adultos sean nuestros estudiantes, más deberíamos priorizar. También tiene otra ventaja, ¿no? El otro lado de la moneda. Permite a los profesores realizar, personalizar la enseñanza reconociendo la existencia de aulas heterogéneas. Ya hoy no podemos hablar más en ninguno de los niveles educativos de aulas heterogéneas o perfiles heterogéneos de estudiantes, homogéneos de estudiantes que están y reconocer las diferencias y tratar de atender. En las prácticas tradicionales de laboratorio esto es muy difícil. Pero en el caso del laboratorio extendido, existe una enorme posibilidad de personalización de las prácticas experimentales. Así llegamos a un laboratorio extendido que es poroso. Es poroso a los intereses de los estudiantes, es poroso a los cambios emergentes que hay en el contexto, es poroso a la realidad. El profesor podrá ajustarlo, ir cambiando estas prácticas, incluyendo otras cosas de manera respondiendo a distintos intereses y a distintos emergentes. Es cooperativo, porque además, en el laboratorio extendido, se va a buscar una dinámica de trabajo diferente al laboratorio presencial, donde algunos toman acá
el profesor va a poder, de alguna manera, diseñar la enseñanza para que el trabajo sea realmente en equipo, donde realmente haya aportes de todos los miembros del equipo. Es solidario. ¿A qué me refiero con que el laboratorio extendido es solidario? Es una tecnología solidaria, porque se construye cooperativamente desde distintas partes del mundo y desde distintos actores. Son distintas prácticas que pueden estar incluso construidas con anterioridad y que luego el profesor hilará en función de sus necesidades en esta lógica del laboratorio extendido. Y también las propias prácticas que yo construyo las comparto con el otro. Esta es la lógica de los recursos educativos abiertos. Es un laboratorio sustentable. ¿Por qué? Porque las prácticas incluidas dentro del laboratorio pueden reciclarse, reutilizarse, repensarse. Entonces tiene una lógica de tecnología sustentable también detrás del laboratorio extendido. Y finalmente es inclusivo. Miren, este laboratorio extendido incluso resuelve algunas cuestiones vinculadas, como bien decíamos, a dinámicas de grupo que se generan. Algunas pueden ser dinámicas de grupo que hay que mirarlas desde la perspectiva de género, y otras tienen que ver incluso con imposibilidades. Lo hemos trabajado mucho con la Comisión de Discapacidad de mi universidad, el laboratorio extendido como una alternativa también para quienes tengan algunas dificultades en el laboratorio presencial. Y esto nos ha ayudado incluso en la formación superior. Así que, llegado hasta acá, aparecen los dos desafíos principales. Un desafío que tiene que ver con el diseño de propuestas de trabajo en el modelo del laboratorio extendido, es decir, para ser concreto, el diseño de secuencias que estén en la lógica del laboratorio extendido y que incluyan distintas actividades en los distintos laboratorios para los distintos niveles de representación y con los distintos tipos de actividades que maximicen las oportunidades de aprendizaje, tanto de procedimientos, con énfasis ahí, pero también de actitudes y conceptos. Y también existe otro desafío, perdón, antes de pasar al otro desafío, esto tiene que ver con la selección, secuenciación y con la evaluación de estas actividades y de estas propuestas. Evaluación no solo de los aprendizajes, sino evaluación de la enseñanza, que ahora deberíamos hacerla de manera un poco más constante porque estamos en un terreno nuevo, cuando quizás pasamos de la presencialidad a la educación digital de manera brusca. También es importante incluir evaluación formativa que permita a los estudiantes de alguna manera autorregular sus aprendizajes. Y finalmente, un desafío de formación, porque el laboratorio extendido es un trabajo conjunto que requiere la reflexión en, para y sobre la práctica. Entonces también tenemos que estar pensando como desafíos conjuntos cómo vamos a hacer estas instancias de reflexión para la formación. Bueno, como reconocimos estos desafíos, empezamos a transitar un recorrido que en realidad se inicia antes de la pandemia, en 2019, cuando empezamos a estudiar cómo funcionaban algunas nuevas mediaciones a la hora de realizar actividades experimentales simples. En el primer trimestre de 2020, acá dice 21, pero es 20, de 2020, lanzamos el curso Nuevas Perspectivas, que de alguna manera fue una respuesta rápida a algo que nos estaba pasando, ¿no? La necesidad de seguir realizando actividad experimental en entornos digitales. Y formalmente en el segundo trimestre empezamos ya a investigar en esta lógica del laboratorio extendido, para a fin del año pasado acceder al proyecto de desarrollo estratégico que finalmente este año terminó dando origen a lo que vamos a llamar programa Scilabs. Este programa en realidad busca construir laboratorios extendidos. Mejor dicho, secuencias didácticas en la lógica de los laboratorios extendidos. Y en este programa estamos trabajando la Universidad de Buenos Aires, el CIAEC, el Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica, del cual yo soy director adjunto y formo parte desde hace muchos años, el Consejo de Formación en Educación del Uruguay y la Universidad a distancia, ¿sí? Estatal a distancia de Costa Rica, que son muy expertos también en experimentación remota. Pero lo hacemos con la ayuda y la colaboración, ¿sí? De la Universidad de Deusto, que le hemos pedido ya consejo en varias oportunidades, también tienen experiencia en experimentación remota, apoyados por la Organización de los Estados Americanos y con una
empresa, que es un spin-off de Deutotech, que es Lapsland, que nos brinda también software y tecnología para poder sostener esta empresa plurinacional que estamos llevando adelante en la lógica del laboratorio extendido. Tenemos algunos primeros resultados de nuestro programa, que ya hemos trabajado, hicimos estudios con 2.800 estudiantes, casi 60 profesores, y también trabajamos con algunos tecnólogos que muestran determinados cambios positivos en los estudiantes, en los aprendizajes de procedimientos sobre todo, en esta lógica. Los profesores también han planteado cuáles son sus necesidades, hemos logrado con ellos identificar unas áreas de vacancia para empezar a trabajar en el diseño de estas secuencias, y también hemos trabajado con unos tecnólogos que han cambiado su actitud y su mirada respecto a cómo diseñar tecnología aplicada a la enseñanza. En definitiva, este programa que llevamos adelante está en una lógica de investigación basada en diseño, es decir, cómo se construyen estas secuencias didácticas en el laboratorio extendido. Bien, primero hacemos hay una etapa de diagnóstico, ¿sí? Se hace algo que se llama investigación basada en diseño, como estaba diciendo, una etapa de diagnóstico para identificar tanto problemas de enseñanza como problemas de aprendizaje. En este sentido, es una investigación participativa, porque tanto la identificación de la enseñanza, de los problemas de enseñanza y de aprendizaje, como la propuesta de soluciones, se hacen junto con los practicantes, es decir, con los docentes que están a cargo de los grupos de estudiantes. ¿Sí? No es que el diseño de esta secuencia se hace desde espacios de la investigación, no, se hacen desde espacios de práctica. Y se diseña, etapa de diseño, se diseña la solución, es decir, la secuencia inicial a partir de unos fundamentos teóricos que se traen, esto se hace, como decía, con los docentes, y luego se aplica en un primer microciclo. Ese microciclo se estudia, y en esto decimos que es una investigación pragmática. ¿Por qué es una investigación pragmática? Porque la metodología que utiliza para estudiarlo es muy variada y responde a lo que se quiere obtener, es decir, cuáles son los datos que se busca obtener, qué voy a obtener de la empiria. Entonces acá hay investigación cualitativa, cuantitativa, distintos enfoques, distintos instrumentos. Y también es pragmática porque está contextualizada y está respondiendo a problemas reales. Y así se logra un primer diseño, ¿no? Tenemos una secuencia inicial que se prueba en un microciclo y se refina a partir del microciclo. ¿Y se refina cómo? Se refina generando principios de diseño, es decir, se prueba, se ajusta y se construye teoría, que son los principios de diseño que nos permiten seguir mejorando la secuencia. Y por eso se hace un segundo microciclo, donde la secuencia refinada otra vez se pone en juego. Por eso decimos que este tipo de investigación es una investigación iterativa. Es decir, que va a tener distintos microciclos y se va a ir repitiendo. La cantidad de microciclos que pongamos en juego va a depender de cuáles hayan sido los principios de diseño que encontremos, si la secuencia necesita seguir refinándose o no. Y en general se obtienen toda una serie de productos asociados, como, bueno, la teoría y los principios de diseño, es decir, conocimiento, y luego dispositivos de formación, secuencias didácticas como recursos educativos abiertos. También a veces diseñamos productos tecnológicos en este marco, y materiales didácticos para la aplicación de estos productos, que son materiales didácticos narrativos, transmediales y encapados, ¿no? Pensados para la digitalidad. Pero claro está que esto no lo hacemos solos, sino que, como decía, este es un laboratorio que se construye entre todos los que estamos, entre todas y todos, construimos este laboratorio. Necesitamos la cooperación de los docentes, tenemos muchos docentes trabajando con nosotros para construir estas secuencias en el marco del laboratorio extendido. Tenemos también didactas, es decir, personas que han estudiado y se han especializado en la didáctica de las ciencias naturales, de la química, de la física y de la biología. Tenemos expertos disciplinares, porque muchas veces para llevar adelante determinadas construcciones tecnológicas, como pueden ser laboratorios remotos, laboratorios virtuales, u otras cuestiones, echamos manos de expertos disciplinares, ¿sí? Y tenemos también tecnólogos, que son los que construyen el software y la tecnología que necesitamos para montar este tipo de experiencias. Trabajamos mucho con las asociaciones de profesores, estamos centrados en problemas reales, es decir, identificamos problemas reales y sentidos, y sobre todo trabajamos en un marco de aprendizaje mancomunado y de mucha, mucha escucha.
Y así logramos generar algunas secuencias didácticas que están dando buenos resultados en este marco, y un poco la idea de hoy era contarles estas ideas del laboratorio extendido para que ustedes también se animasen a acercarse a nosotros, otros grupos que hacen esto, o a empezar a leer, a investigar, a probar esta lógica del laboratorio extendido. Bueno, agradecerles muchísimo la atención, espero haber sido justo con el tiempo. Les cuento que esta imagen así que tenemos acá celebra los 200 años de nuestra universidad. Mi universidad le tocó festejar sus 200 años en el medio de la pandemia, así que lo hacemos virtualmente con este tipo de imágenes en cada una de nuestras presentaciones. Y a todos ustedes les dejo mi mail, aquí lo tienen, por si quieren escribirse, contactarse conmigo, que los pueda contactar con parte del equipo, ha sido un placer. Y quiero agradecerle muy especialmente al doctor Amador la invitación y a la Cátedra Global, que me ha recibido de una manera espectacular. Bueno, no, profesor, el gusto es de nosotros que usted esté acompañándonos en esta Cátedra Global. Bueno, queremos decirle a las personas que están de espectadores que si tienen alguna pregunta nos la pueden hacer por los comentarios y se la estamos pasando directamente al profesor Ignacio. Si tienen alguna pregunta, las estamos viendo enseguida. Y bueno, yo lo dejo, profesor Ignacio, con el profesor Rafael. Muchas gracias. Ok, gracias, Lara. Ignacio, gracias por la charla, la conferencia, bastante enriquecedora y de un gran valor para nosotros, los profesores que estamos interesados ahora con esta nueva situación que vivimos a nivel mundial. Creo que nos ha dado unas buenas pistas y unas buenas ideas para empezar a implementar esta nueva metodología o esta nueva visión de la enseñanza de las ciencias, que sin duda, y es algo que ya lo venimos escuchando, llegaron para quedarse. Definitivamente, estas actividades, esta forma de pensar la enseñanza de las ciencias va a quedar después de que pasemos esta situación a nivel mundial. Y ahora el reto de nosotros es, bueno, cómo empezamos a implementar, proponer y llevarlas a cabo en términos de la enseñanza de la física, de la química y de la biología. Yo venía siguiéndote porque estoy también alterno con la charla que viene ahora a continuación, y varios colegas estuvieron ahí pendientes y escuchando tu presentación, y creo que mi tarea era poder estar pendiente de las preguntas, y en una de ellas está la siguiente. ¿Existen publicaciones de implementación de actividades acerca de lo que vienen proponiendo, Nacho? Sí, de hecho, sí. Ahora les comento un par donde pueden encontrarlas que seguramente les van a resultar fáciles de encontrar, pero voy a tomar, si me permitís, un segundo, esto que vos decías, que llegaron para quedarse. Una cosa que es muy importante es, llegaron para quedarse, y muy probablemente cuando recuperemos la presencialidad, en la lógica del laboratorio extendido también va a estar el laboratorio presencial. Esto no se trata de reemplazar, ¿no? Que a veces es una de las cuestiones que yo pensaba. Se trata de pensar el laboratorio extendido de una manera más dinámica, más porosa, más sustentable. Y esto va a incluir, seguramente en el futuro, también actividades de laboratorio de las que se hacen en los laboratorios que hay en las escuelas, en las universidades y en otros lados. No es que lo estamos reemplazando. Un poco las publicaciones que ya existen, no son muchas en la lógica del laboratorio extendido, es un modelo relativamente nuevo que se está empezando a trabajar, pero hay algunas que pueden encontrar, yo les diría, en 2 o 3 revistas. Ahora está por salir, ojalá así sea, dentro de poco en la revista Educación Química, que es una revista mexicana muy prestigiosa. Ahí van a poder encontrar algo sobre el laboratorio extendido. También en una revista que es de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Campo Universitario, en su número de fines del año pasado, ya también van a tener ahí una descripción del laboratorio extendido. Y después en la revista Enfoco, que es una revista de divulgación, más no de trabajos, digamos, de investigación, pero que me parece muy interesante, cuenta claramente o presenta de manera un poco más detallada este modelo de laboratorio extendido para que todos podamos comprender de qué se trata y también empezar a ponerlo en práctica o empezar
bueno, a dar los primeros pasos en todas estas cuestiones, ¿no? Perfecto, gracias. Yo sí voy a aprovechar el espacio como para poder dialogar frente a toda esta información que nos has brindado. Y es, digamos, la virtud que tiene ahora, por ejemplo, los simuladores o otra actividad experimental de las cuales nombraste, ¿no? Y en términos de lo que ustedes vienen pensando y desarrollando, ¿cuáles serían esas distinciones que no daría, por ejemplo, estos trabajos de laboratorio tipo simulador o extendido, que posiblemente sí lo daría el laboratorio físico, o sea, el laboratorio como espacio donde ingresamos con bata y todo eso? Y a la vez también sabemos que esos espacios físicos también son limitados, ¿no? Entonces, ¿cómo han empezado ustedes esa relación? ¿Cómo cada momento, el virtual, el extendido, contribuye en cierta medida a poder comprender el mundo de la física, de la química, de la biología? Bien. En este sentido, creo que la respuesta que te puedo dar es una respuesta bien gestáltica. Lo primero que hay que pensar es que el todo es más que la suma de las partes. ¿Qué quiero decir? Si yo me quedo exclusivamente pensando en el laboratorio presencial o exclusivamente pensando en las simulaciones o exclusivamente pensando en el laboratorio remoto o en las actividades experimentales simples, no da lo mismo hacerlas todas de manera separada y en cualquier momento. Obviamente, cada una de ellas tiene una especificidad, apuntan a algo en particular, pero cuando están armadas de manera sinérgica, es decir, cuando se las secuencia y se las trabaja de manera sinérgica con el fin de aumentar las probabilidades de aprendizaje, el todo es más que la suma de las partes. Esta es la primera cuestión que hay en la lógica del laboratorio extendido. Yo creo que el laboratorio presencial tiene su lugar y lo hemos reflexionado mucho. Hay cosas que en el laboratorio extendido se enriquecen cuando se le incorpora al laboratorio presencial. Sin duda, todo lo que tenga que ver con la motricidad fina, vamos a hablar ahora de educación superior, porque tengo respuestas diferentes para lo que es la enseñanza media que en la enseñanza superior. En la enseñanza superior, en algunas profesiones, la cuestión de cierta manualidad de laboratorio sigue siendo muy importante. Pensemos en medicina, pensemos en farmacia, ¿no? Preparado en una farmacia que tiene que hacer una presentación magistral. Bueno, hay cierta motricidad fina que va a tener que controlar y que se aprende prioritariamente en el laboratorio presencial. Por ejemplo, eso sería un aporte exclusivo, casi exclusivo del laboratorio presencial. Por supuesto que también hay otros, como las actividades experimentales simples, que también podrían ayudar a mejorar ciertos aspectos de motricidad fina o de procedimientos vinculados a los sensorios motor. Después hay otras cuestiones, que la verdad los laboratorios remotos son muy buenos, las cuestiones de observación en los laboratorios remotos son realmente fantásticas, porque el dato es empírico, la experiencia es real, y uno puede trabajar cuestiones de observación, aunque no está físicamente en el mismo lugar que está sucediendo la experiencia. Entonces yo lo que creo es que a la hora de diseñar una experiencia, digamos, en el laboratorio, en la lógica del laboratorio extendido, una cuestión muy importante es reconocer para qué y con qué objetivo de aprendizaje estoy incorporando cada una de las actividades que incorporo en la secuencia. Es decir, si pongo una actividad experimental simple, ¿por qué pongo esa y no pongo una simulación o no pongo un laboratorio remoto o no voy físicamente al laboratorio presencial? ¿Qué me va a aportar eso? ¿Qué no me va? Por ahí aporta mayores grados de libertad. Por ahí permiten que los estudiantes la modifiquen y lo que yo quiero es que el estudiante explore, modifique algo que quizás en un laboratorio acotado en el tiempo, acotado en el espacio, con otros riesgos y otras complejidades propias del espacio del laboratorio presencial, no se podría hacer. Es decir, conozco pocas prácticas en educación superior donde uno le diga a un estudiante, vamos al laboratorio y ponete a explorar. O sea, eso en general en la educación superior por lo menos no sucede y en la educación media tampoco, básicamente. O sea, en general son prácticas como más restringidas. Pero los grados de libertad aumentan cuando yo voy incorporando otras cuestiones. Y la otra cuestión que veo claramente en el laboratorio extendido, que lo decía también acá, es la cuestión contextual, ¿no? Es la cuestión de poder incorporar en mente el contexto. Si yo lo puedo diseñar contextualmente, con narrativas, con otro tipo de realidad inmersiva, realidad aumentada, que me permitan de alguna manera incorporar el contexto, algo que en las prácticas tradicionales de laboratorio se echan falta. Ok, Ignacio. Acá nuestra decana de la División de Ciencias Básicas hace la pregunta, ¿cómo favorecer la interacción de estudiantes desde esas actividades?
Bien, es una pregunta muy interesante. Me parece que lo primero que tenemos que entender cuando uno trabaja en esta lógica, yo lo decía muy sutilmente, no quise entrar en detalle, pero una de las cuestiones que tiene la actividad experimental es que realmente los equipos, cuando se propone trabajar en equipo, nosotros cuando vamos al laboratorio presencial, y supongo que esto pasa en distintas partes del mundo, muchas veces se trabaja en equipo por distintas razones, ¿no? Se arman grupos de trabajo que van a llevar adelante la práctica experimental. Las razones no siempre son didácticas, Rafa, a veces son razones de otro tipo, ¿no? Son razones más de corte pragmático, no tengo suficiente cantidad de equipos, no tengo suficiente cantidad de reactivos, lo que sea, entonces los pongo a hacer en grupo. A veces sí son didácticas, se busca eso, y otras veces son otro tipo de razones. Entonces, esos grupos, ¿cómo funcionan en las prácticas de laboratorio tradicional? Hay bastante escrito sobre cómo son las dinámicas de grupo cuando se trabaja en el laboratorio. En general, y ahora, yo lo decía en la presentación y lo vuelvo a decir, ¿no? Hay que mirarlas con una fuerte perspectiva de género, porque hoy toda la investigación educativa está cruzada por la perspectiva de género y eso hay que celebrarlo y hay que sostenerlo. Y entonces ahí vemos también que las dinámicas de grupo no siempre son las mejores. A veces resulta que tenemos una o dos personas que son los que verdaderamente llevan adelante la actividad experimental y el resto del grupo o asiste, o toma nota, o toma registro. Y de esto hay, el que tiene aula, digamos, tiene mucha experiencia en esto, lo va a recordar muy fácil. No, anotá vos que sos más prolija. Esto pasa muchísimo y entonces, ¿cuál es el rol de la compañera? Anotar porque es más prolija. Bueno, estas cuestiones, pues acá te estoy haciendo una caricatura, ¿no? Con este comentario, pero en definitiva estas cuestiones suceden. Y muchas veces los profesores no intervenimos para modificar esas dinámicas de grupo o porque no sabemos hacerlo o porque no sabemos verlas. A veces nos cuesta, a mí me cuesta mucho ver, ¿no? Me tengo que hacer un esfuerzo para poder identificarlas. En la lógica del laboratorio extendido, de por sí esas dinámicas se repiensan, se pueden repensar. Y entonces se puede poner a trabajar a los estudiantes en grupos sobre temas de interés, porque el laboratorio, como decía, puede incluir dentro de su contextualización los temas de interés de los estudiantes, los temas de interés de la profesión. En el nivel superior a mí me ha servido muchísimo trabajar con casos, con situaciones reales, ¿no? Que después se puedan, de alguna manera, que pueda estar amalgamando todas las actividades del laboratorio. Eso despierta mucho interés y mucha interacción. Y podemos definir incluso roles preasignados en el laboratorio extendido. Es decir, bueno, vamos a tener ¿quién va a hacer esta simulación? ¿Quién va a hacer el trabajo de campo? El laboratorio extendido podría incluir mucho trabajo de campo, recoger datos, podría incluir trabajar con datos. Entonces, ¿quiénes son los responsables de buscar la información? ¿Quiénes son los responsables de analizarla? ¿Quiénes son los responsables de presentarla? Digo, podríamos tener distintos tipos de roles preasignados, preseteados, e ir de alguna manera ayudando, andamiando las buenas dinámicas de grupo que permitan una interacción sana, ¿sí?, de los estudiantes entre sí y con el docente, que acá puede tomar un rol diferente. No es el rol de contralor que el docente tiene por ahí en las prácticas tradicionales de laboratorio, sino que es un rol más de asesor, de acompañar, de proponer, ¿no? Y ir de alguna manera andamiando esas dinámicas de grupo más positivas, de manera que a lo largo, ¿no?, de que yo vaya transitando las distintas actividades en el laboratorio extendido, estas dinámicas se van a dar de manera más natural, ¿sí? Y ahí esa es al menos la esperanza que nosotros estamos teniendo. Digo, al principio quizás haya que andamiar fuertemente en las dinámicas que buscamos, pero luego aprendemos todos, profesores y estudiantes, a trabajar en esta lógica. Bien, Ignacio, gracias por todo esto. Es más, ya con lo que vienes anunciando, seguramente te vamos a volver a invitar para ahora que nos comentes todos estos resultados de investigación que seguramente van a obtener a partir de los proyectos que vienen desarrollándose. Claro que lo que nos has comentado es toda la parte teórica y algunas ideas que uno va teniendo en términos metodológicos, pero creo que nos debes otra segunda charla y es, bueno, ahora después de que se implementa todas estas ideas, cuáles son esos datos que se van obteniendo y cuáles son las correcciones que se van haciendo, dado que mencionaste que están soportados desde la metodología basada en diseño. Bueno, esto permite que vaya uno ajustando a medida que va en el tiempo implementando nuevamente estas actividades. Así que, bueno, te damos un tiempo para que tengan esos datos, los analicen y, bueno, vuelvas acá y nos comentes
esas experiencias. Será un placer. Bueno, para finalizar, queremos agradecer a usted, doctor Ignacio, por su participación en la Cátedra Global y a todos los asistentes que nos acompañan en esta sesión. Los invitamos a seguir conectados a la programación de la Cátedra Global este 13 de mayo y el 14 de mayo, y también para la Cátedra África el 10 de junio. Tengan todos una feliz tarde. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.